Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Buenos días, mis estimados oyentes. Bienvenidos una semana más a Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith, ese supuesto profeta de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días y de la Iglesia mormona. Una biografía no oficial escrita por la que fue miembro también de la Iglesia y que luego la expulsaron, llamada Fan Brody, una mujer que ganó muchos premios escribiendo biografías. Bien. Hoy vamos a ver la explosión de Bennett. Bennett era un médico y fue durante algún tiempo la mano derecha de José Smith. Vamos a ver qué nos dice en la biografía escrita por Fan Brody, Nadie conoce mi historia, en su capítulo 22. Es una de las extrañas coincidencias de la historia mormona que los tres hombres que más astutamente juzgaron las potencialidades del movimiento mormón, todos llevaban el apellido Bennett. Jason Gordon Bennett, editor del New York Herald, aunque fascinado por el fenómeno mormón, se contentó con verlo desde la distancia. James Arlington Bennett, un prominente abogado de Nueva York y escritor de libros de texto, escribió cartas de admiración e imaginación que influyeron mucho en José Smith, pero retrasó su viaje a Nabú hasta después de la muerte del profeta. Pero John Q. Bennett, sintiendo el dinamismo de la iglesia y sin duda atraído por los rumores de la poligamia, no perdió tiempo en atrincherarse. Durante un año y medio fue el amigo más íntimo de José, colmado de favores que los conversos mayores que habían sacrificado fortuna y salud al Evangelio habrían dado mucho por recibir. Solo aquellos cercanos al profeta sabían de las tormentosas sesiones que empañaban esta amistad. Ya que Ben era demasiado ambicioso y caprichoso para mantenerse como favorito, insensible, despilfarrador y demasiado sabio en su profesión de médico e instructor de partería, estaba ansioso por explotar la poligamia. Es decir, instructor de partería, es decir, instruía a las mujeres para que fueran es decir, matronas. Después de que los dos hombres se separaron por completo, José dijo en una declaración pública cautelosa que había sorprendido a Bennett predicando relaciones sexuales promiscuas ya en diciembre de 1840 y lo había dejado ir con una severa reprimenda. Luego, a mediados de julio de 1842, volvió a descubrir que Bennett estaba seduciendo a mujeres inocentes, esta vez en nombre del profeta y con la promesa de matrimonio. José dijo que cuando se enfrentó a Bennett con las pruebas y también con cartas que mostraban que era un desertor de esposas, Bennett, desesperado, tomó veneno, no lo suficiente para matarse, aunque era lo suficientemente médico para poder medir la dosis correcta, pero sí lo suficiente para convencer a todos de que su arrepentimiento era sincero. En realidad, Bennett pudo haber estado tomando esposas espirituales con la completa sanción de José, al igual que Brigham Young y Herbert C. Kimball a principios de 1842, pero está claro por las insinuaciones en la declaración de José que Bennett consideraba toda la parafernalia de matrimonio celestial como un mero espectáculo y prescindía de ella cuando le daba la gana. A diferencia de José, nunca le preocupó la necesidad de racionalizar sus propios impulsos o de ponerse a la altura de Dios. En la primavera de 1842, José se dio cuenta de que estaba alimentando a un rival volátil y peligroso. Sospechaba que Bennett había planeado que le dispararan accidentalmente en la práctica del tiro de la legión, pero la chispa que desencadenó la explosión de su expulsión parece haber sido encendida por una rivalidad por los efectos de Nancy Giddon, de 19 años, hija de Sidney. Dado que el noviazgo de José con Nancy fue descrito por su hermano John y su cuñado Josh W. Robinson, así como por Bennett, no hay razón para dudar de la historia. José arregló una entrevista privada con Nancy en la casa de la señora Osel Hyder, pero Nancy había sido advertida por Bennett y respondió a sus exhortaciones con lágrimas y abuso, finalmente amenazando con gritar hasta que todo el pueblo viniera corriendo a menos que la dejara ir a casa. Al día siguiente José cometió el error de dictarle una carta a ella. La felicidad es el objeto y el diseño de nuestra existencia
y será el fin de esta si seguimos el camino que conduce a ella. Y este camino es la virtud, la gratitud y la fidelidad, la santidad y el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios, pero no podemos cumplir todos los mandamientos sin conocerlos primero. Lo que Dios requiere es correcto, no importa lo que sea, aunque no veamos la razón de ello hasta mucho después de que los acontecimientos ocurran. Si buscamos primero el reino de Dios, se añadirán todas las cosas buenas. Así sucedió con Salomón. Primero pidió sabiduría y Dios se la dio, y con ella todos los deseos de su corazón, incluso cosas que podrían considerarse abominables para todos los que entienden el orden del cielo, solo en parte, pero en que en realidad eran correctas porque Dios las sancionó con una revelación especial. Nancy le dio esta carta a Francis Herbert, quien se la entregó a Bennett, quien a su vez la publicó en su Historia de los Santos, páginas 243 a 245. No estaba firmada y estaba escrita de puño y letra por William Richard. La Iglesia de Utah la publicó como un ensayo sobre la felicidad, ostensiblemente escrito por José Smith en Historia de la Iglesia, volumen 5, páginas 134 a 136, con el crítico comentario editorial. No se sabe con certeza qué motivo la redacción de este ensayo, por qué motivo se escribió. Nota del traductor. El lector podrá reconocer el texto de esta carta, el cual fue publicado por Josephine Smith, enseñanza del profeta José Smith, en las páginas 312 a 314. Bien, esta carta fue quizás el primer argumento directo de la poligamia que José puso por escrito. Nancy se la mostró a su padre, que hasta ahora aparentemente ignoraba por completo la poligamia, y le contó los avances de José. Salvaje de furia, Riton lo mandó a buscar inmediatamente. John Robinson, que estaba presente cuando llegó, escribió a un amigo que José al principio lo negó todo, pero cuando Riton le tiró la carta a la cara, se quebró y admitió la verdad, excusándose lamentablemente diciendo que solo había estado probando la virtud de Nancy. La historia salió a la luz, comentó el hermano de Nancy, John, en años posteriores, y se convirtió en la comidilla del pueblo que José le había hecho una propuesta a Nancy Guido para convertirse en su esposa, y que ella lo rechazó. El profeta no podía permitirse un nuevo escándalo siguiendo tan de cerca a Martha Brotherton. Culpando a Bennett de todo el embrollo, decidió poner fin a su insolencia y el 11 de mayo de 1842 redactó una bula de excomunión, pero sabía que Bennett podía ser el enemigo más mortal que la Iglesia habría enfrentado. Buscando una forma de detener su boca, llamó a varias mujeres cuyos nombres habían sido vinculados con el del célebre doctor y las interrogó severamente. Ahora, aparentemente, por primera vez se enteró de la magnitud del libertinaje de Bennett. Bennett había seducido a innumerables mujeres en nombre de José sin ningún beneficio de ceremonia. Bueno, una aclaración. En la carta de Robinson a Gis Arrington, Bennett también se escribe Bennett de Eronina, fechada en Nabú el 27 de julio de 1842. Este Bennett admitió que en el New York Herald, el 4 de noviembre de 1842, que le dio la carta a John Cut Bennett, quien la publicó en su Historia de los Santos, páginas 246. La declaración jurada de John W. Riddon que veremos se publica en Joseph F. Smith, hijo, Sangre atormentada y el origen de la pluralidad de esposas, páginas 81 a 84. Aún peor, había prometido el aborto a las que quedaran embarazadas. Teruya en el Goda, repitiendo los chismes de Sarah Pratt, informó que el doctor Bennett le dijo que podía causar el aborto con perfecta seguridad a la madre en cualquier etapa del embarazo y que frecuentemente había destruido y retirado los bebés antes de tiempo para evitar la exposición de las partes y que tenía instrumentos para ese fin. Bueno, estos fueron las causas y motivos porque cuando se buscaron los hijos de José Smith no aparecían, porque cuando José Smith dejaba embarazada supuestamente a alguna de sus esposas plurales o amantes, pues estas abortaban gracias al doctor Bennett. José no escribió nada en su diario de la escena en la que se enfrentó a Bennett con las declaraciones juradas que había reunido, pero Bennett describió más tarde la entrevista con su propio detalle cuidadosamente seleccionado,
Cuando entró en la oficina del profeta, escribió: José cerró la puerta, puso la llave en su bolsillo, sacó una pistola y dijo sin preámbulos: la paz de mi familia requiere que firmes una declaración jurada y hagas una declaración ante el próximo consejo de la ciudad, exonerándome de toda participación, ya sea directa o indirecta, de palabra o de hecho, en la doctrina de la esposa espiritual o en las relaciones privadas con mujeres en general. Y si no lo haces con aparente alegría, haré de ti un cebo de bagre, o te entregaré a los danitas para que tu ejecución esta noche, ya que mi dignidad y pureza deben y serán mantenidas ante el público. Sea lo que sea que el profeta haya dicho, no hay duda de que hubo una amarga batalla verbal. Contra los testimonios jurados de las mujeres a las que había traicionado, Bennett solo tenía la ambigua carta sin firmar a Nancy Giddon para poner en la balanza, pero conocía a varias de las esposas de José y sin duda amenazó con arrastrarlas con José a través de un montón de estiércol. José ganó, pero se vio obligado a conceder a Beren el privilegio de una retirada amistosa y un voto público de agradecimiento por sus servicios como alcalde de Nabú. El 19 de mayo, Bennett se presentó ante el consejo de la ciudad y comenzó con una sonrisa retorcida. Sé lo que soy, y las cabezas de la iglesia saben lo que soy. Espero, no tengo ninguna dificultad con las cabezas de la iglesia. Confieso públicamente que cualquiera que haya dicho que el general José Smith me ha dado autoridad para tener relaciones sexuales ilícitas con mujeres es un mentiroso ante Dios. José había esperado que Bennett saliera de Nabú al olvido, pero no contaba con la tenacidad del hombre. Bennett convenció a Brigham Young y a Wilson Ladd para que abogaran por él e hizo todo lo posible para aplacar a Giddon. Ahora José se enfrentaba a un desalentador dilema. Historias de la historias de la depravación de Bennett se habían filtrado a través de la ciudad. Y si ahora se le devolvía el favor, el profeta sería acusado de apoyar el aborto y la prostitución. Un indignado sumo consejo estaba interrogando a los amigos más cercanos de Bennett, John Zane y Francis Gibe, quienes justificaron su incontinencia en nombre del profeta. La negación y los argumentos en contra de esta solo aparecieron la inundación de rumores calumniosos que ahora corrían por toda la ciudad. Durante un tiempo José se aferró a la esperanza de que Bennett sería menos peligroso en la iglesia que fuera, y, a pesar de que los apóstoles y el sumo consejo lo habían excomulgado el 25 de mayo, aceptó mantenerlo en la hermandad y hacía una confesión pública. En una dramática sesión ante 100 hermanos en el salón masónico el 26 de mayo, Bennett, llorando como un niño, contó una buena parte de sus fechorías. Luego, para el asombro e indignación de muchos de los presentes, José pidió misericordia para él. Esta postura tuvo que justificarla no solo ante los hermanos, sino también ante una iracunda sociedad de socorro. Un pequeño cuento prenderá fuego al mundo, dijo. En este momento la verdad sobre los culpables no debe ser dicha abiertamente, por extraño que parezca, pero es la norma. Es necesario tener una influencia en el mundo, y así ahorramos un exterminio. Algunos líderes de la iglesia me aconsejan que diga a la sociedad de socorro que sea virtuosa, pero que salve a la iglesia de la desolación y de la espada. Tened cuidado, estad quietos, sed prudentes, arrepentidos, reformaos, pero hacerlo de manera que no destruyáis a todos los que os rodean. Durante 4 semanas más, Bennett siguió siendo una molestia en la iglesia, maloliente e insistente en llamar la atención. Finalmente, José se convenció de que era mejor cortarle el paso y dejarle hacer lo peor en lugar de alimentar la corrupción que estaba criando en Nabú. Bennett lo condenaría si usaba el cuchillo, pero su propia gente lo haría si no lo hacía. El 23 de junio de 1842 lo expulsó públicamente y emitió la bula de excomunión que se mantenía en reserva desde el 11 de mayo. El 8 de julio de 1842, el Sangamo Journal de Springfield publicó el extra más sensacional de su carrera. Joseph Bennett, junto al profeta, la figura más célebre de Nabú, había sido excomulgado de la iglesia mormona y estaba escribiendo al editor una serie de cartas como nunca había visto este último, en todos sus años de escándalos, calumnias y engaños electorales. Escribo ahora desde la Sion mormona, la ciudad de los santos. Bennett comenzó la primera carta, donde estoy amenazado de muerte por el santo Joe y su banda danita de asesino. Llamando al profeta todo, desde un libertino escandaloso a un asesino sucio y contaminado,
Bene amontonó historia tras historia hasta que hizo de Nabú un nombre para estar a la altura de Sodoma y Gomorra. Sus cartas posteriores se publicaron a intervalos irregulares hasta finales de septiembre, cuando aparecieron recogidas y revisadas en un libro llamado La historia de los santos o la exposición de José Smí y el mormonismo. El largo catálogo de las acusaciones de Bennett se volvió a publicar en los principales periódicos norteamericanos. Todo el asunto, dijo el New York Herald el 24 de julio, está lleno de filosofía, diversión, picardía, religión, verdad, falsedad, fanatismo y filosofía. Lea los siguientes extractos, pongan su confianza en el Señor y aprendan a refrenar sus pasiones. Bennett acusó a José de establecer un despotismo en la frontera que pretendía derrocar a los estados occidentales y establecer un imperio con él mismo como rey. Esto se lograría a través de la legión, que según Bennett, eludiendo su propia responsabilidad en el asunto, había conseguido del estado de Illinois 30 cañones e inmensa cantidad de armas pequeñas. Prácticamente todos los miembros de la legión habían hecho el juramento danita, jurando defender al profeta, ya sea que esté bien o mal. 12 de los danitas más despiadados habían sido apartados como ángeles destructores, cuyo negocio era espiar a los enemigos del profeta y asesinarlos a medianoche, vestidos con túnicas blancas y llevando una amplia faja roja alrededor de sus cinturas. Los relatos de Bennett sobre los danitas y los ángeles no eran nada comparados con su relato de la decadencia moral de Nabú. José declaró había establecido un elaborado sistema de prostitución para un beneficio especial de la jerarquía eclesiástica. Las mujeres mormonas inducidas a este sistema se dividían en 3 clases. Bueno, voy a hacer un paréntesis y comentar que Thomas Polk, que siguió a Canning como gobernador de Illinois, señaló que en realidad solo 3 cañones y 350 armas pequeñas habían sido entregadas a la milicia mormona. Y luego que no hay pruebas fiables de que la organización danita haya continuado en Illinois, excepto entre el guardaespaldas personal de José. Los uniformes blancos, no las túnicas, eran parte de su atuendo militar. John DeLee, uno de los guardaespaldas de José, llevaba con orgullo su faja roja en años posteriores cuando iba a los bailes del sur de Utah. Bien, pues vamos con las 3 clases de que habla Bennett. La más baja, llamada las santas cipresinas, consistía en aquellas mujeres de corazón cálido y generosas que habían sido traicionadas por una indiscreción y forzadas a confesar y que después fueron designadas como arpías para los líderes de la Iglesia. La segunda clase, las hermanas de la caridad de cámara o santas del velo verde, estaba compuesta por mujeres algo menos dispuestas a una distribución gratuita de sus encantos, pero aún así lo suficientemente pródigas como para otorgarlos en ocasiones sin beneficio de una ceremonia matrimonial. Si un oficial de la iglesia deseaba ganar una hermana de la caridad de cámara, explicó Bennett, le pedía a José que miraba en su piedra mirilla y allí preguntaba la voluntad del cielo. Si deseaba la mujer para él, la respuesta era no. Las más honradas entre las mujeres de Nabú, dijo Bennett, eran las santas del claustro o santas del velo negro, que pasaban por un ritual de matrimonio y se convertían en esposas secretas o espirituales. José informó, tenía al menos 7, pero por deferencia a sus reputaciones las enumeró solo por sus iniciales. Los efectos de José, continuó, iban desde la guapa puta gentil que vivía junto al barco de vapor que llegaba a la escala de la sociedad de Nabú hasta la ardiente y vivaz Nancy Reagan. Ni siquiera las mujeres casadas eran inmunes a las importunidades de José. Estaba la señora Sarah Pratt, esposa del apóstol Oso Pratt, entonces en una misión en Inglaterra. Bennett dijo que la conocía bien, tras haberse alojado en su casa durante unos meses, y la describió como una de las mujeres más elegantes, agraciadas, amigables y consumadas del lugar. Bien, es imposible verificar la exactitud de las historias de Bennett, excepto cuando se complementan con datos más fiables. No hay ninguna otra referencia a las santas cipresinas, hermanas de caridad de cámara o santas de clausura en ningún documento disponible. Sin embargo, las santas de clausura correspondían aproximadamente al sistema de esposas plurales que José había establecido. No se puede determinar si las otras eran las ramificaciones secretas del sistema
de esposas plurales de Bennett o simplemente las inventó de un solo tejido para hacer su exposición lo más escabrosa posible. La señora Pratt dijo, le contó todos los detalles de la conversación de José con ella. Después de los preliminares apropiados, el profeta dijo, en Manaprat el Señor te ha entregado a mí como una de mis esposas espirituales. Tengo las bendiciones de que Jacob me concedió, como Dios concedió a los hombres santos de antaño, y como te he mirado durante mucho tiempo con favor y un deseo sincero de felicidad conyugal, espero que no me repudies ni me niegues. Se supone que Sara respondió en el siguiente lenguaje solemne: si me pide que rompa el pacto matrimonial y que demuestre traición a mi legítimo esposo, nunca lo haré. No seré deshonrada como mujer, ni será mi honor manchado. No me importan las bendiciones de Jacob y no creo en tales revelaciones ni consentiré en una circunstancia. Tengo un buen marido y eso me basta. Bien, la señora Pratt nunca publicó una declaración propia, pero en años posteriores dos hombres obtuvieron entrevistas con ella. Uno, el hijo de mayor de José Smith, la citó diciendo: no, José, tu padre nunca me dijo una palabra impropia en su vida. Él lo sabía mejor que nadie. No es verdad en los informes que han circulado sobre él a este respecto. Siempre fue un caballero cristiano y un hombre noble. Memorias del presidente José Smith en San Gerard, 22 de enero de 1935. W. Bill, por otro lado, en Mormon, portal Retrato de los Mormones, la citó mencionando el cobarde intento de José contra mí. Y hubo serios problemas entre el profeta y su Pratt después del regreso de este último de Inglaterra. La señora Pratt fue sometida a una intensa campaña de desprestigio y la pareja casi dejó la iglesia. Bien, José la amenazó entonces, dijo Bennett, porque temía que ella difundiera la historia. Si lo cuentas, arruinaré tu reputación, recuérdalo. Bennett reportó sus acusaciones con varias declaraciones juradas de prostitutas de Nauvoo y dos cartas supuestamente editadas por el profeta, una de ellas la carta de Nancy Giron. Consideraba a José el charlatán más consumado del país, tan impregnado de engaños que se había vuelto despreciativo tanto con Dios como con los hombres. Como prueba citó una petición que José supuestamente le hizo después de que se convirtiera en amigos íntimos. Joe me propuso ir a Nueva York y conseguir algunas planchas grabadas y llevárselas a él para que pudiera exhibirlas como las planchas genuinas del libro de Mormón, que él pretendía que le habían sido quitadas y escondidas por un ángel y que él profesaría haber recuperado. Calculó que ganaría mucho dinero con este truco, ya que habría gran necesidad por ver las planchas, que pretendía exhibir a 25 centavos de dólar por vista. Y mencioné esta propuesta a la señora Sarah M. Pratt el día en que el profeta la hizo y le pedí que la guardara en la memoria, ya que podía ser de mucha importancia. Bueno, cuando se le preguntó a la señora Pratt sobre estos años más tarde, confirmó la historia de Bennett, pero puede ser que Bennett lo haya inventado él mismo para calumniar al profeta en su punto más vulnerable. Dándose cuenta de que su propia posición era equívoca, Bennett precedió su libro con la declaración de que se había unido a los mormones solo para exponerlos y que había fingido una gran amistad con el profeta para poner al descubierto su perfidia. Las primeras 50 páginas de su libro estaban dedicadas a declaraciones que atestiguaban la integridad de su propio carácter. Cuando el historiador H.H. Bancroft las leyó, comentó con una agradable ironía: cuando un hombre te echa en cada 3 certificados de su buen carácter por parte de una docena de personas, puedes saber que es un gran bribón. Para cualquier lector perspicaz, Bennett se reveló en su propio libro como un bajo e innoble oportunista. En New York Herald, después de obtener el valor noticioso de las cartas a publicarlas como aparecieron en el Sagamore Journal, despreció noblemente la propia colección de Bennett, la historia de los santos como obscena y licenciosa en el más alto grado. Incluso la prensa Wynne en Illinois, mientras explotaba las cartas y el libro hasta la saciedad como capital político inesperado, se sintió obligada a hacer reservas sobre el carácter del autor. Apenas podemos confiar en las declaraciones de Bennett, dijo Quincy Wynne, el 16 de julio de 1842, revelan tanta iniquidad.
La prensa demócrata se negó a publicar ninguna de las historias de Bennett, calificó la posición de descender a la pornografía política y llamó a todo el escándalo una trama del partido Win. En 15 de julio, el Illinois State Register acusó al candidato Win para gobernador, José Duncan, de publicar a su costa miles de copias de las declaraciones obscenas, vulgares e inmorales de Bennett y gritó vergüenza sobre tales cómplices de libertinaje y depravación moral. Sin embargo, los demócratas estaban terriblemente conmocionados y temían que Bennett les hubiera costado la elección. En este punto, los demócratas se encontraron con una inesperada racha de buena suerte. La repentina muerte de su candidato a gobernador, Adam Schneider, dejó el puesto abierto para un hombre que podía mantenerse completamente al margen de la cuestión mormona. Dado que prácticamente todas las figuras políticas líderes del Estado habían votado por los estatutos mormones, este candidato no fue fácil de encontrar. El partido finalmente seleccionó a un sobrio e inocuo abogado llamado Thomas Ford, que entonces servía como juez de la Corte Suprema del Estado. Aunque aparentemente no era un político, Ford llevó a cabo una campaña muy astuta. No tengo medios para saber, dijo en su discurso con respecto a los mormones. Sí, de hecho, tienen la intención de votar por mí o por el gobernador Duncan. Soy tan completamente ignorante de los mormones que no sé nada de ellos ni desde el punto de vista religioso, político ni moral, y por lo tanto no puedo defenderlos ni condenarlos. No los busco ni los rechazo, sino que los dejo libres, como otras personas, para elegir entre mi competidor y yo. Los Wynne intentaron desesperadamente probar que Ford se había vendido al profeta, pero sin éxito, ya que Ford incluso abogó por la revocación de los poderes extraordinarios otorgados en el Estatuto de Nauvoo. Para el momento de las elecciones, el horror inicial por la exposición de Bennett se había agotado y la campaña de contraataque que José Smith había puesto en marcha enérgicamente estaba empezando a surtir efecto. Ford fue elegido, los periódicos Wynne dejaron de difuminar y el Estado volvió a su antigua rutina. Pero no había vuelta a la rutina de Nauvoo. Bennett había abierto la caja de Pandora y los esfuerzos más frenéticos no pudieron recuperar todas las furias que había soltado. Sin embargo, fue la buena fortuna del profeta que Bennett exagerara tanto en su caso que fue posible desacreditarlo a los ojos del pueblo mormón. En pocas semanas, José había hecho el nombre de Bennett sinónimo de libertinaje y traición. Un extra de Wasp publicado el 27 de julio de 1842 lo declaró destructor de carácter y virtud, y una peste viviente que camina en la oscuridad para enconarse en su propia infamia. Y un panfleto especial, Affidavits and Certificates Disproving the Statements and Affidavits Contained in John C. Bennett's Letters, lo denunció por seducción, proselitismo y aborto. Sarah Pratt y Nancy Reagan fueron públicamente acusadas de ser sus amantes. Los no mormones se inclinaron a creer tanto las declaraciones juradas de Bennett como las de José, pero en Nauvoo nadie se atrevió a acusar a José de poligamia, ya que significaba identificarlo con Bennett. Reagan estaba tan indignado por la calumnia contra su hija que publicó una declaración llamando a Stephen Mazcan, que había vinculado el nombre de Nancy con el de Bennett, un notorio mentiroso. Sin embargo, estaba tan horrorizado por la prueba de la degeneración de Bennett que añadió su propia denuncia de Bennett a las dos de los otros líderes de la iglesia y guardó silencio sobre las impropiedades de José con Nancy. Bennett esperaba que los Pratt y Reagan lo siguieran fuera de la iglesia, pero en ambos casos se decepcionó. Pratt, que había regresado a Inglaterra para enseñar matemáticas en la Universidad de Nauvoo, vagaba por Nauvoo como un hombre sin cordura, proclamando la inocencia de su esposa a todos los transeúntes. Cuando William Ladd llamó a los santos en una reunión pública a reconocer a José como hombre bueno, moral, virtuoso, pacífico y patriótico, Pratt se puso de pie, pálido y solitario entre los miles para registrar el único voto negativo. Una mañana desapareció y todo Nauvoo salió a buscarlo, ya que era muy querido y admirado. Finalmente fue descubierto a kilómetros por debajo de la ciudad, sentado sin sombrero a la orilla del Mississippi, desprovisto de su apostolado, sospechando de amigos y enemigos y atormentado por las dudas de las propias negaciones
de Saad había estado muy cerca del suicidio, pero permaneció en Nabú, luchando con sus furias durante 5 meses, después de los cuales fue rebautizado con su esposa en el río Mississippi. En el aislamiento de su casa, Sidney Heron alternadamente se empurruñó y rezó durante muchas semanas. Entonces, un día, pálido y tembloroso, montó la plataforma en la arboleda para describir un milagro. Su hija, Eliza, informó, después de una breve enfermedad, cayó en coma y murió. El médico la había declarado muerta y abandonó la casa y la familia había cedido a su dolor. Pero Elisa se levantó de su lecho, llamó a la familia que la rodeaba y azotó a Nancy con un mensaje del cielo. Está en tu corazón negar esta obra, y si lo haces, el Señor dice que será la condenación de tu alma. Benen era un hombre malvado, insistió ella, y el Señor estaba a punto de pisotearlo. Pero si Nancy continuaba en la fe, sería colmada de bendiciones divinas. Después de pronunciar esta amonestación, Gideon continuó. Elisa se desmayó. Durante horas había estado entre la vida y la muerte, mientras que él se había arrodillado junto a su cama, rezando con angustia y arrepentimiento. Finalmente el Señor la sanó y ahora había venido a testificar que José era un verdadero profeta y no un profeta caído, y que era verdaderamente elegido para construir el reino de Dios. La sensacional experiencia de Elisa Gideon, fuera lo que fuera, pudo tener raíces psicológicas en los celos ardientes de Nancy. En cualquier caso, le ahorró al profeta una deserción que podía haber sido muy grave. Porque si se le puede creer a Benen, Gideon estuvo en un momento dado a punto de escribir un libro contra su líder. Una vez más, José se había salvado por un milagro que no había hecho él. Para José, uno de los peores aspectos del escándalo de Bennett era que, en lugar de predicar el nuevo orden matrimonial más y más abiertamente como esperaba, se vio obligada a guardar un secreto cada vez mayor. Cuando publicó el panfleto de Unnamed Jacob en un esfuerzo por detener la marea de repulsión contra cualquier cosa que insinuara experimentación matrimonial, despertó tal tormenta de indignación que se vio obligado a rechazarlo de inmediato en Samsung como un aparejo sin sentido de tonterías, insensatez y basura. Estas y otras negaciones públicas de la práctica de esposas espirituales pusieron una carga peculiar en sus propias esposas y también en los principales hombres mormones que estaban empezando a practicar la poligamia. José persuadió a una docena de líderes prominentes para que juraran que solo existía el orden matrimonial convencional en Nabú y que el sistema de Bene era una creación propia. Una declaración similar fue firmada por una docena de importantes mujeres mormonas, con el nombre de Elma y orgullosamente a la cabeza. Pero mientras Elma firmaba la declaración jurada de buena fe, otras desgraciadamente cometieron perjurio. Entre los firmantes se encontraban Newell y Elizabeth Whitney, quienes 3 meses antes habían sido testigos del matrimonio de su hija de 17 años, Sarah Ann, con el profeta. Elisa Snow juró junto con el resto, aunque era esposa del profeta, desde el 29 de junio de 1842. Una mujer sensible y de mente elevada debe haber sentido dolor por esta negación. Vivía en la casa de José, dando clases a sus hijos y dirigiendo una escuela, y era, junto con Elma, la mujer más querida de Nabú. Los niños memorizaron sus largos poemas didácticos que aparecían regularmente en Times Session y cantaban sus himnos en las calles. José se había casado con ella en la semana de la expulsión de Bene, y chismes posteriores decían que Emma la había puesto a espiar al profeta y que él se había casado con ella para mantenerla callada. Pero Elisa Snow sería la última mujer en Nabú en rebajarse a espiar al hombre al que veneraba como un dios. Y su autobiografía deja claro que se le había enseñado al principio de la poligamia durante algún tiempo antes de entrar en ella, aunque esperaba y creía que pasarían años antes de que se practicara realmente. Aunque era de la edad de Elma, los años habían tratado con delicadeza su austera belleza. Es muy probable que José la mirara durante mucho tiempo, pero debido a la repugnancia inicial de ella al concepto del matrimonio plural, no se le declaró hasta que las revelaciones de Benen hicieron imperativo que la tomara en su total confianza.
Las negaciones de la poligamia pronunciadas por los líderes mormones entre 1835 y 1852, cuando finalmente fue admitida, son una notable serie de evasiones y circunloquios que involucraron todo tipo de gimnasia verbal. Cuando los hermanos atacaron la práctica de esposas espirituales o poligamia, fue con la reserva mental de que el orden patriarcal del matrimonio o el orden celestial de la pluralidad de esposas era inconmensurablemente diferente. Las negaciones del profeta a la poligamia nunca fueron tan directas como las de sus principales hermanos polígamos. Hay un gran ruido en la ciudad, dijo en un discurso, y muchos dicen que no puede haber tanto humo si hay algo de fuego. Bueno, que así sea. Si las historias sobre Joe Smith son ciertas, entonces las historias de John C. Bennett son ciertas sobre las damas de Nabú. Y dice que la sociedad socorro de damas está organizada en torno a quienes van a ser las esposas de Joe Smith. Damas, ustedes saben si esto es verdad o no. No sirve de nada vivir entre cerdos sin un hocico. No puedo soportar que se muerdan y se devoren unas a otras. Terminen con esto. Por el amor de Dios, basta. Y también damos finalidad al tema de hoy, lo de la explosión de Bennett. En la siguiente semana, si no hay nada que lo impida, veremos el capítulo 23 a escondidas. Hasta entonces, pues espero que paséis una buena semana, que os portéis bien, que os cuidéis en salud, y no tengo nada más que deciros. Venga, nos vemos, hasta pronto.